Bueno, primero de todo, agradecer a los que estáis y a los que aún no han venido, pero están en el aula. Y agradecer muchísimo porque, como ya os dije en la presentación, para mí la experiencia de estar aquí es un regalo y cada año es muy transformadora. El hecho de hablar con vosotros, de intercambiar las informaciones, de oír vuestras experiencias, es siempre, es siempre transformador. Me siento distinta cuando inicio y cuando acabo este curso. Así que de corazón, muchísimas gracias. Y que es la primera vez que hago esto en directo, o sea, así en chat. Así que creo que es más intenso, mucho mejor, ¿no? También me gustaría ponerme a la disposición de vosotros, de vosotras, para lo que queráis, para lo que necesitáis, para hablar, para discutir, para oír cosas vuestras, para hablar cosas mías también. Y que si tenéis algún problema con los enlaces o con os, o mismo si veis algo que puede mejorar en el módulo, ¿no? En el texto o en nuestra actividad, pues esto, que espero que llegáis y así podamos ir mejorando muchísimo, ¿no? Um, También decir que no he leído vuestras presentaciones aún, he visto que hay muchísimas presentaciones allá, pero no las he leído porque quería venir aquí al foro, al chat, y oír primeramente y tener esta sensación de sorpresa, ¿no? De oír las voces y oír un poquito de vosotros y vosotras. ¿Qué hacéis, no? Un poquito esta voz que me diga quién es la Mireia, quién es la Cecilia, quién es el Pablo. Esto es más interesante que leer allí, ¿no? Pero bueno, mi curiosidad estaba a puntito de entrar allí, así que ya lo miraré uno por uno, os iré contestando. Entonces, yo creo que para empezar, ¿no? Podemos solo ir un poco algo rápido, no necesita ser una presentación formal como ya habéis hecho esto allá y creo que en los otros chats también, pues solo un poquito, ¿no? Del nombre, qué hacéis y dónde estáis. Y si queréis hablar un poquito sobre la experiencia en el curso, en este curso, y ahora de, de lo que habéis pasado de leer este primer módulo, pues también estaría bien. Así que os dejo con la palabra. Si me dejáis voy a hablar muchísimo, así que tenéis que cortarme, ¿eh? Por favor. No, Marcia, ya me doy cuenta. Oye, sería interesante si inicias para dar el ejemplo. A ver, qué es lo que hay que decirlo y tú puedes darnos el modelo. Bueno, pues, soy Marcia, ¿verdad? Soy arquitecto, profesora, docente, participo también en varias actividades, ¿no? Relacionadas con el tema de la sostenibilidad, con el tema de asociaciones, de cooperación y de los derechos humanos. Me encanta este tema. Y y esto que os dije, ahora de momento estoy en Curitiba, hace mucho frío, llueve muchísimo aquí hoy y este primer módulo me encanta porque es una introducción, ¿no? Es cuando de verdad empezamos a sentir un poquito dónde estamos en el tema de la visión del mundo. Y no hablo más. Bien. Entonces estás en Brasil. Mira, yo me voy a presentar también. Yo soy Giovanni. Creo que ustedes ya me conocen, salvo Cecilia, que esta es la primera vez que entra a los cursos. Yo soy el coordinador de los cursos en línea de Gaia Education y también el director académico. Entonces, mi trabajo es estar con ustedes, ayudarles a pasar por todas estas dimensiones del diseño para la sostenibilidad. Yo vivo en Estados Unidos, aunque también soy parte de una ecoaldea en México, donde también tengo casa. De hecho, voy allí en unas pocas semanas.
pero en este momento estoy en Estados Unidos, cerca de Nueva York. Y con eso le paso la palabra a Mireia. Pues yo soy de Barcelona, pero hace años ya que vivo en México, en la costa del Pacífico, una ciudad que se llama Mazatlán. Soy maestra, psicopedagoga, también he estudiado maestría en educación ambiental y bueno, me interesa mucho todos los temas de sustentabilidad y sobre todo el tema de la visión del mundo, porque antes de meterme en el tema de sustentabilidad yo llegué por cuestiones más filosóficas, ¿no? De cuestionarme pues precisamente los paradigmas en los que nos movemos, leía mucho, así que no me es del todo desconocido lo que he leído, ¿no? Digamos que es la dimensión hasta ahorita la que me resulta más familiar, ¿no? Junto con la dimensión social, que obviamente pues, es más de mi tema, ¿no? El tema de psicología y de comunicación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, gracias. De nada. ¿Y dónde estás, Mireia? En Mazatlán, Mazatlán, México. No, claro. México. ¿A quién le pasas la palabra? A Pablo ya más o menos lo conozco, bueno, nos hemos visto alguna vez aquí en el chat. Cecilia no tengo el gusto de conocerla, así que pues Cecilia si se quiere presentar, o Pablo, quien quiera. Ya salió. Bueno, yo estoy en Argentina, en Mendoza, por al lado de la montaña de los Andes. Soy artista plástica, pero por muchos años estuve viviendo en Holanda y estuve trabajando ahí con los movimientos de transición. Más precisamente en resiliencia para la transición. Y hace un año que volví a Argentina, después de 40 años que no estaba acá. Entonces, bueno, estoy como tratando de adaptarme a esta vida es muy diferente. También con muchos sueños, muchos proyectos de generar, no sé, proyectos de tendencia a regenerar los sistemas ecosociales, a vincular a la gente, a trabajar un poquito sobre formas de encontrarnos, porque bueno, mi país está bastante deteriorado, como muchos, pero bueno, como que quisiera trabajar un poquito, o sea, ayudando un poco a mi gente a que nos encontremos y podamos hacer cosas juntos. Gracias, Cecilia. Y creo que el único que queda es Pablo. Marcia, te quería mencionar que apagué tu micrófono, tú lo puedes volver a prender, pero hay un sonido detrás, por eso lo puse en apagado, pero lo puedes volver a prender cuando quieras hablar. Pablo. Pues muy buenas, en verdad. Por lo que sea, la cámara no funciona hoy, pero bueno, viviremos con ello. Yo ahora mismo estoy viviendo en Berlín. Bueno, soy Pablo, nací en España y he estado como estoy la mitad del tiempo viviendo entre Berlín y Extremadura. Y nada, pues aquí tengo una especie con más amigos, socios horizontales, llamémoslo como quiera, un proyecto como en la época de verano. Y cuando terminé, pues casi seguro que iré a Madrid a hacer un máster de coordinación, o sea, de coordinación y desarrollo, más que nada, ¿no? De cooperación y el desarrollo. Y nada, pues de momento pues estoy intentando aprender y ver diferentes como iniciativas aquí en Alemania, cómo hacer las cosas, ya que tiene otros modos operando, otras maneras de coordinarse, de otras formas de entender, digamos, la sociedad y, bueno, llevarme como esas experiencias para proyectos futuros. Y, bueno, y aprendiendo mucho del diseño de gestión de Gaia. Eso. Gracias, Pablo. Muy bien, Pablo, gracias. Pues esto
yo veo que Cecilia de Argentina y Mireia y Pablo de España, ¿no? Aunque no están viviendo en España ahora. Yo he estado viviendo en España por 15 años. He vivido en Madrid y después la mayor parte del tiempo en Barcelona. Y Argentina, pues solo estuve muy cerquita y no lo conozco muy bien, pero ya. Eh, pues me gustaría saber si vosotros tres habéis hecho los módulos, las dimensiones anteriores, ¿no? Ecológico, economía y visión del mundo. ¿Quién no ha hecho? Sí, los he hecho los tres. La Mireia ha hecho los tres, Cecilia no ha hecho, Cecilia. No, no, Ese es no. la Sí, primera dimensión. sí. Pues vale, lo que tengas de dudas y tal, pues estamos aquí, ¿vale? ¿Y Pablo, has hecho? Yo sí, sí, vaya. Hasta hoy estaba liado con el de economía, así que sí. Muy bien. Y bien, a Mireia y Pablo, ¿qué tal? Hasta aquí. Pues la verdad muy bien, digo, igual como comenté, ¿no? El diseño social por mi formación como psicopedagoga y más enfocada al área y trabajo con muchachos en la universidad, entonces son temas que me son más conocidos, ¿no? Y ahorita el de visión del mundo también. El de economía era algo que le tenía hasta miedo, yo creo. Pero bueno, descubrí muchas cosas nuevas, sobre todo hablando de cambio de paradigma, ¿no? Cambios de cambiar el chip, de entender maneras diferentes de entender lo que es el dinero, de lo que son Ya. las empresas sociales. Y Ahora el de sois amigos. sí, casi, yo creo que sí, la verdad sí he roto con algunos, hasta, no sé, algunas ideas muy instaladas en mi mente, ¿no? Entonces Ya. sí he roto bastante con eso, afortunadamente, y, y bueno, a nivel ecológico también ya más o menos sabía algunas cosas, aunque creo que es, de todos, yo creo que es uno que requiere como más aplicación práctica, ¿no? A veces siento que me falta a mí en lo personal el hecho de a lo mejor ver de qué manera la parte económica y ecológica también se puede aplicar, ¿no? Bueno, digo, porque a lo mejor es el que siento que es más aplicado, no sé, a nivel de generar, de limpieza de agua o de residuos y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Pues esto tiene que ver con un poquito con lo que vamos a hablar, o lo que estamos hablando, ¿no? De visión del mundo y de estas, a lo mejor, visiones que nos parecen estar más cercanas o más lejos, más distantes de nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día. Entonces está muy bien ya tener esta percepción y esta claridad, ¿no? Que tienes, que ya lo tienes. ¿Y tú, Pablo? ¿Bien? ¿Las dimensiones? Sí, coincidí bastante con Mireia en el hecho de que, bueno, o sea, bueno, yo no soy psicólogo, pero sí vivo con una psicóloga 5 años, entonces más o menos hasta el tema social pues lo tenía más instalado. Y el tema ecológico pues se me queda un poco lejos porque en mi práctica del día a día no estoy viendo ni una aldea ni en un lugar, digamos, como que haya ciertas preguntas de sanidad de agua o de formas de autosusistencia que no tengo que responder porque simplemente vivo en un piso y entonces pues esa pregunta está resuelta. Y la verdad que el módulo de economía ha sido bastante interesante en todo su conjunto. Claro, no esperaba una información tan interesante y tan densa, la verdad. Es muy complicado acercarse a esa área, por lo menos desde mi experiencia. Bueno, ya sabéis que todo el tema que vemos, la intención no es agotar, ¿no? Los contenidos, no es así estar mirando todo y tal. Es ir tranquilamente, ir a nuestro ritmo, estar mirando cosas que nos llaman más atención y sí establecer herramientas para estarnos atentos a todo esto, ¿no? Es mucha información, es muchísima información de calidad, ¿no? Tenemos muchos links, muchos libros, mucha bibliografía, pero esto es una puntita, ¿no? Vamos poco a poco, cada uno a su ritmo,
y lo más importante, intentando llevar para nuestra vida, para nuestra práctica, ¿no? Acercándonos a todos estos temas con lo que tenemos en nuestro entorno, primero en nuestro interior, ¿no? En nuestro ser, y luego empezando a expandir a nuestro entorno, a nuestros ambientes, a las personas que tenemos cerca, y poco a poco haciendo con que todo sea más coherente, ¿no? Esto, yo veo que esto es muy importante. Y bueno, en vez de empezar por las preguntas que tenéis, que vamos a tener tiempo de hablar, antes quería empezar por el final de este módulo. Quería preguntar si estáis envolvidos, estáis en algún proyecto, ¿no? O conocéis cerca de donde estáis, o ya habéis estado en alguna organización, algún ejemplo práctico, una manifestación donde esta cosmovisión emergente de que hablamos en este primer módulo, pues pueda estar presente, ¿no? Pues habéis identificado con lo que conocéis. ¿Tenéis algún ejemplo, algo? Bueno, yo le comentaba ahorita antes de iniciar la grabación aquí a Giovanni, que precisamente la semana pasada descubrí o conocí, me paso mucho tiempo viendo el Google Maps y me gusta mucho meterme así a los lugares, y no sé cómo descubrí por casualidad que aquí a 10 kilómetros de donde vivo iniciaron hace un par de años precisamente una ecoaldea, ¿no? Entonces, y conocen a Gio, los iniciadores. Entonces, pues, como soy yo, no tardé ni 2 minutos en ponerme en contacto con ellos, y ya fui el fin de semana pasado. Estuvimos hablando pues precisamente de todos estos aspectos, ¿no? De sociales, ecológicos. Y me sorprendió porque a veces cuando más lo buscas no aparece, y cuando no lo estás buscando te aparece, ¿no? Entonces me sorprendió, y sí, realmente obviamente comparten una visión del mundo diferente, en el sentido a lo que es común aquí, ¿no? Una visión ecológica, una visión con otros paradigmas, ¿no? Otra manera de entender, ¿no? Interconexión y todo ese tipo de aspectos. ¿Has estado allí? Sí, estuve el fin de semana. Pasé ahí 2 noches y platiqué con ellos y todo. ¿Sí? Y con ganas de, bueno, ya nos pusimos en contacto y vamos a estar pues ¿Y hace años ya aquí están o hace poco? Se me hace que están desde hace un par de años, 2017 más o menos, creo que iniciaron. Y viviendo, creo que llevan poquito, no llevan ni medio año, pero pues ya está bastante desarrollado pues el proyecto, en el sentido de instalaciones, casa y huerto orgánico y una serie de elementos, ¿no? Sí está bien desarrollado, faltará, obviamente, ¿no? Es un proceso que no termina, ¿no? Pero está muy interesante, me gustó mucho, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros, Cecilia? Bueno, pues yo todavía no encuentro acá en esta ciudad alguna organización que esté sólida. Hay como muchos grupos que quieren iniciar cosas y, bueno, hay demasiado fracaso, yo creo también porque no hay, bueno, no sé, no puedo hacer un análisis muy ligero tampoco de cuál es la situación, pero pienso que falta mucha comunicación, falta más compromiso. Entonces, bueno, muchos de estos grupos, como grupos que están trabajando para agroecología o para economía circular o para buscar nuevas formas de salud. Todos estos que son grupos muy bonitos, pero que no se sostienen en el tiempo. Entonces, bueno, es como, hay muchas cosas para ver. Me interesa fundamentalmente
en Uspallata, que es un pueblito en la montaña que está casi en el límite con Chile. Y yo voy a ir a vivir allá. Estamos con mi compañero construyendo una casa de barro, autosustentable, en donde queremos justamente trabajar con esto de tratar de juntar a la gente para que afrontemos las problemáticas que nos están separando. Y en este pueblo es muy particular una organización que se hizo para luchar en contra de las mineras, porque en este pueblo hay una fuente de agua muy buena, es el agua que provee a toda la provincia, y bueno, justamente también es muy rica en cobre, en otros materiales. Entonces están las mineras codiciosas tratando de ganar ahí su lugar. Y bueno, entonces sí se ha formado un grupo muy, muy fuerte, muy consciente de que hay que defender el agua y bueno, estar en contra de las mineras. Entonces sí me interesa mucho trabajar con esta gente, apoyarlos y estar un poquito también aportando algo. Por eso me interesa en aprender más en este curso, para ver de qué manera puedo también colaborar. Muy bien, muy interesante. ¿Y tienes previsto ir pronto para allí? Sí, estoy esperando que pase el frío, porque ahora es muy frío, o sea, como 4 o 5 grados bajo cero. Entonces, Es al sur, es muy al sur. es muy alto. Es muy Es alto. Sí, es casi 1500 metros de altura. Entonces, sí, cuando pase un poquito el frío y tengamos la casa lista, porque estamos construyendo todavía. Entonces, Muy bien. en septiembre estaré viviendo allá. Bueno, pues ya nos contarás. Sí. Y Pablo, ¿tienes alguna experiencia, algún conocimiento, alguien o alguna organización? Has comentado, ¿no? En tu presentación que sí, que... O sea, lo que lamentablemente no he podido ha sido leer el temario, entonces tampoco sé si lo que voy a decir viene al caso o está bastante fuera. Yo he estado participando en España o sea, hasta el mes pasado estuvimos como haciendo varios proyectos en Ecologistas en Acción, una asociación más o menos como horizontal, más o menos pensando holísticamente. Y ahora pues mi idea es como participar en diversos grupos más sociales o de economía como peer-to-peer o más como, bueno, bastante en la línea de las cosas que hemos visto en el módulo de economía, la verdad. Que aquí en Berlín se da bastante pie a que ocurra toda esa sinergia. No sé por qué, pero es así. Y nada, bueno, ya está. Ya. Bien, esto es un poco porque estas prácticas, ¿no?, que tenemos cerca de nosotros y que nos inspiran, así como todas las que hemos visto ya en este primer módulo y durante toda la dimensión vamos a estar viendo siempre muchas prácticas, ellas nos sirven no solo de inspiración, pero también un acercamiento a una realidad, ¿no?, a una realidad que es la práctica de nuestra acción, de nuestro pensamiento, de nuestras experiencias. Y entonces este es un poco el objetivo de lo que estamos hablando, cómo diseñamos, ¿no?, nuestras inspiraciones, cómo diseñamos nuestras visiones, cómo vamos compondo y co-creando con ellas, ¿no? Y cómo percibimos estos acontecimientos de nuestro entorno y con relación a nosotros mismos y cómo nos colocamos ante ello, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? Y así vamos también definiendo
una perspectiva para dónde vamos y cómo lo estamos haciendo, sin que necesariamente el dónde vamos será el más importante, y sí el cómo estamos haciendo, ¿no? Creo que esto para vosotros ya a estas alturas del curso ya es un poco claro, pero es un poco lo que siento que este primer módulo habla, ¿no? Porque él empieza colocándonos una posición sobre las cosmovisiones que han ido aconteciendo y cómo se han ido dando, ¿no? Cómo hemos ido pasando de pensamientos más mecánicos, pensamientos que eran más lineales, a pensamientos más holísticos, ¿no? A visiones donde la naturaleza entra como un sistema, ¿no? No entra, toma su espacio, ¿no? Del todo. Y nuestra relación en esto, o sea, que nosotros somos también este todo. Y al final del primer tema, ¿no? de esta dimensión, habla de los obstáculos que tenemos para este pensamiento más holístico, que son comunes y que nos encontramos a diario, por más que ya por más que tengamos nos apropiado ya de que es necesario, ¿no? De las mudanzas que son necesarias, que ya tengamos una cierta intimidad con el pensamiento holístico, siempre tenemos algunos obstáculos que vencer, ¿no? Empezando, explica, por la cosmovisión materialista, mecanicista, ¿no? Y la necesidad de llevar a una expertise, la necesidad de reducir para poder entender y llegar a un punto que se supone que es indivisible, ¿no? Y que este punto no está asociado a lo demás. Y entonces vamos haciendo el retorno y vamos entendiendo que no, ¿no? Que cada punto, que cada átomo, que cada trozo es muy importante para el todo, que se transforma cuando está en contacto con algo más, con el otro trocito, con el otro átomo, y toma una forma y toma una dimensión que no tenemos ni idea, no tenemos ni idea de dónde va a parar esto. Y esta es la magia, ¿no? La magia del crecimiento, de la creatividad, del inesperado. Y entonces vamos a la idea ya del caos, de cómo se compone este pensamiento sistémico a partir del caos y de la complejidad. Y termina la dimensión hablando de cómo nos ponemos en este cambio que queremos, ¿no? Cómo vivimos esta nueva visión, esta visión emergente. Y hay un punto muy importante que me gusta mucho, que es el tema del amor, ¿no? Cuando habla de la biofilia y del amor por la naturaleza, porque la naturaleza está todo el tiempo ahí inmersa, ¿no? En nuestros textos, en todos los temas. Y nos deparamos entonces con esto, la biofilia, ¿no? El amor que tenemos de una manera intuitiva y que, pues nada, a despertar, ¿no? A despertar en el mundo. Y concluye hablando exactamente de cómo vamos a diseñar todo esto, ¿no? De cómo nos proponemos al metadiseño y cómo este diseño va cambiando a la medida en que el mismo se hace, en que el mismo se está interactuando con todo lo demás y con otros diseños y con otros pensamientos, ¿no? Bueno, muy rápidamente, ¿no? Hice aquí un pequeño resumen, pero
ahora, ¿cómo lo veis? ¿De qué queréis hablar? ¿Queréis proponer un tema para hablar? ¿Habéis traído alguna duda? Marcia, yo quería compartir un poco también de los temas principales de este primer módulo, ¿no? Por lo menos lo que me impacta a mí y lo que a mí más me interesa de esta parte del curso de la cosmovisión, la visión del mundo, nuestra visión del mundo, es esta pregunta que el ser humano se hace o se ha hecho durante milenios, esta pregunta de ¿qué venimos a hacer aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Y qué es nuestra relación con la naturaleza, verdad? Es algo un poco, bueno, obviamente difícil de responder. No creo que haya una sola respuesta, o tal vez las respuestas sean para cada quien, suya. Sin embargo, es lo básico de saber y de sobrepasar algunas de las dificultades y los obstáculos que nos encontramos en la vida. ¿Qué vinimos a hacer? ¿Vinimos a ganar dinero? ¿Vinimos a tener una casa lujosa? ¿O vinimos a sufrir o a gozar o qué? Eso lo quiero poner un poco en el marco de un libro que estoy leyendo actualmente. No sé si lo tengamos en español todavía, pero en inglés se llama The Overstory. The Overstory, no sé cómo traducirlo, es como... The Overstory es una palabra que se usa en inglés para describir la parte alta de los árboles en un bosque, ¿no? The Overstory. Y en ese libro me impactó leer que nosotros, los seres humanos, compartimos el 20% de nuestra DNA con los árboles. ¿Qué tal? El 20% de nosotros es igual a un árbol. Entonces, para mí, como ser humano, yo me puedo relacionar a esto de que, bueno, puedo ser parte de un árbol, puedo pensar como un árbol, me nutro de la luz del sol como un árbol, me nutro de los minerales de la tierra como un árbol, etcétera, ¿no? Pero cuando le doy la vuelta y digo, ¿y el árbol? ¿Cómo ve el árbol desde nuestro punto de vista la vida? ¿Puede sentir como sentimos nosotros? ¿Puede ver las cosas e interpretar su ambiente como lo hacemos nosotros? En el libro también cuenta que los árboles se comunican efectivamente entre ellos. En las raíces, en el movimiento de las hojas, el movimiento de las ramas, es una forma de comunicarse. No es la misma comunicación que nosotros entendemos, pero es una comunicación suya. Y a través de las raíces, los árboles se nutren uno al otro. De hecho, forman familias. Por eso los árboles se ven muy saludables y crecen muy bien cuando están agrupados, porque estas familias, supongamos, e interpretando desde el ser humano, habrá una madre que nutre a los chiquitos y los ayuda. Cuando se enferma un árbol, los otros árboles a través de las raíces les mandan nutrición, les mandan elementos curativos, pues. Entonces, regresando, ¿qué vinimos nosotros a hacer aquí? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es nuestra relación con el resto de la naturaleza? Y de lo que acabas de mencionar, Marcia, eso de la biofilia, ¿no? ¿Por qué tenemos ese sentimiento innato de amar a la naturaleza, ¿no? Creo que estos son los puntos que toca mayormente este primer módulo, y también contrasta un poco, o no contrasta, pero trata de buscar los vínculos entre la ciencia y la espiritualidad. En un inicio, cuando hicimos este curso de la visión del mundo, era un curso más enfocado sobre la espiritualidad, pero encontramos que con la palabra espiritualidad mucha gente se altera un poco. Bueno, no sé si se altera, pero de todos modos la espiritualidad se asocia mucho con religión y con creencias, con dogmas y ese tipo de cosas. Y es por eso que le cambiamos el nombre, le quitamos lo de la espiritualidad, aunque obviamente ahí hay mucho de ese contenido,
y lo cambiamos más bien a la visión del mundo. ¿Cómo vemos nosotros nuestro lugar en el mundo? Bueno, quería compartirles eso porque es lo que a mí más me mueve de esta dimensión y de este módulo, y ahí está. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con esto de que Giovanni nos contó? Pues este libro aquí se llama La vida secreta de los árboles. Es esto, ¿no? Ah, no, ese es otro, es otro. ¿Es otro? También habla de eso un poco, pero... Habla de esta intercomunicación, de esta, Dios, de esta maravilla que son los árboles, ¿no? Y si somos 20% semejantes a ellos, pues qué bien. No, 20% ya es muchísimo, porque el árbol es un símbolo, ¿no? Y un ejemplo en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos de urbanismo, hablamos muchísimo del sistema de los árboles, porque es un sistema completo, un sistema que privilegia límites, que tiene un ciclo completo y saludable, bueno, en fin. Y esta comunicación que ahora recientemente la ciencia está hablando, es algo que ya viene a dar respuesta a esta intuición, a esta espiritualidad que ya los más antiguos ya lo tenían, ¿no? Los indígenas, los antiguos, las culturas, las primeras, ya lo sabían de este poder, de esta sabiduría de la naturaleza. Y es interesante que hables también de la espiritualidad, porque tiene mucho que ver con esta dimensión. Y con este primer módulo. Ayer, un brasileño que vive en Estados Unidos ha ganado un premio muy importante, que es un premio para la gente que promueve de alguna manera distinta la espiritualidad. Es un premio a la espiritualidad conectado al mundo, ¿no? Como no solo como ciencia. Pero este señor es un cientista, es un físico, y hace muchos años se dedica a unir la espiritualidad con la ciencia. Y justo ayer, en una entrevista, habló de estas preguntas que tú ahora has hecho, ¿no? Porque las tres preguntas que de siempre. ¿Cómo es su nombre, Marcia? No voy a acordarme. Es Marcelo. Marcelo, pero no me acuerdo su apellido ahora. Ah, bueno. Sería interesante después ponerlo en el diálogo, en el curso, en las conversaciones. Sí, y añadirlo aquí a la dimensión, al módulo, porque yo no lo conocía y sí, parece que ha escrito ya mucho y ha hecho una gran contribución al tema. Y él hablaba de estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Y de qué manera la ciencia y la espiritualidad se encuentran, ¿no? Y por qué han estado durante tanto tiempo de espaldas una a la otra. Y entonces es muy interesante esto que traes, ¿no? Y que vamos pues abriendo aquí después con el segundo módulo, cuando hablamos de la naturaleza, ya en el tercer, cuando ya hablamos de la transformación de la conciencia, después de la salud, y por fin llegamos a la espiritualidad comprometida, ¿no? Y sí, es verdad que asusta un poquito cuando hablamos de espiritualidad. Digo por experiencia propia. Yo cuando hice el curso de formación,
el curso este de diseño, cuando se habló de espiritualidad, yo tenía una cierta, ya, que vamos a hablar de esto, ¿no? Y tal. Y al final ha sorprendido y sí, ha cambiado mi visión de mundo sobre el tema. O sea que está muy presente aquí. ¿Cómo lo veis, Mireia, Pablo, Cecilia? Hablar un poquito, por favor. ¿Ya estás cansado de que yo hable? Yo creo que sí, el tema de la espiritualidad. Por ejemplo, yo inicié, cuando terminé la carrera de psicopedagogía, me daba cuenta de que como que faltaba algo en el enfoque que me habían dado, ¿no? Entonces empecé a investigar, di con la educación holista o holística, precisamente. Fue la que me trajo aquí a México. Y sí, la gente se asusta a veces cuando hablas de depende qué temas, ¿no? O depende qué cosas hablas de conciencia o cosas así. Y la gente, al menos allá en España, ¿no? Yo creo que aquí en América Latina o en México el contexto cultural yo creo que es un poco más abierto a esos temas, al menos como mi percepción, ¿no? Pero de todos modos siento que se está avanzando en los últimos 10, 15 años. Por ejemplo, yo me acuerdo que decía, voy a yoga o medito y veía como una cosa rara, ¿no? Hago tai chi o qué sé. Y ahora es lo más normal del mundo ir a yoga y tomar un curso de mindfulness o lo que sea. O sea, siento que sí se está empezando como a abrir un poco la perspectiva y la mente de mucha gente, ¿no? Y en relativamente poco tiempo, al menos lo siento yo así. Y, y el tema que comentaba Giovanni del sentido de vida es una de las cosas que yo trabajo con mis alumnos porque trabajo con puros ingenieros. Entonces, tienen una visión muy mecanicista ellos del mundo, de querer arreglar las cosas, pero a su manera, y cuando les planteas, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué quieres hacer tú? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué esta carrera? ¿Cuál es el sentido que le vas a dar a tu vida? Son cosas que no les cuesta plantearse. No sé si es tema de madurez o realmente a veces la cultura tampoco ayuda, pues, porque estamos en una cultura muy materialista, muy individualista, muy competitiva y no, a veces ni siquiera la gente se toma el tiempo, ¿no? Para parar y decir, bueno, todo esto ¿por qué o para qué, ¿no? Y considero que es la pregunta clave realmente, porque todos los que iniciamos o estamos en este camino de transformación, es porque nos lo hemos preguntado, porque estoy aquí. Yo creo que no hay nadie que esté en el camino de la transformación si no ha reflexionado sobre eso, ¿no? Yo creo que es el punto número uno. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay algo, debe de haber un sentido atrás, es lo que te mueve o lo que te motiva, ¿no? A seguir adelante. Entonces, yo creo que, bueno, se conjugan ambos aspectos, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Cecilia, Pablo, ¿quieres hablar algo sobre esto? Yo Vale. creo, Pablo, venga. Yo también tuve suerte de vivir también un tiempo en Latinoamérica y también veo que hay una aceptación o así hacia ese tipo de términos, bueno, espiritualidad, vaya, que tampoco es una locura, ¿no? O sea, no sé si será concretamente por la falta de conexión con la cosmovisión antigua, es decir, o sea, como que en Europa parece ser que se ha perdido un poco como esa conexión con los pueblos originarios que sigue estando, digamos, como más o menos latente en Latinoamérica. Entonces, quizá con esa falta de identidad, pues haga que poco a poco estemos más desencantados con el tema religión y se vincule la espiritualidad con la religión, en este caso la católica en España. Entonces, por eso un poco la versión quizá. Y eso por un lado, y por otro lado, por lo que ha hecho Giovanni, me parece muy interesante también, sí, de que si de alguna manera podemos hacer una microatisbo de resolver esas cuestiones que, que nos hacen, no sé, humanos, por así decirlo, o seres, en verdad, pues sería maravilloso si pudiéramos como micro iniciar como ese diálogo para poder resolvernos, como digamos, como seres más conscientes. Sí, perfecto, perfecto.
Cecilia, ¿quieres comentar algo? Yo, disculpen, he tenido un problema con la conexión, porque, bueno, vivo en una zona donde la conexión es bastante débil y no puedo escuchar bien, creo que me he perdido todos los comentarios de ustedes, porque el sonido es muy malo y sé que es un problema de la conexión, no es un problema del equipo, no puedo solucionarlo, entonces estoy un poquito fuera de circulación. Bueno, tranquila. Cuando quieras, empiezas a hablar cuando quieras. Es que el Giovanni nos comentaba un poco de su interés por el tema de la naturaleza y la espiritualidad también y de la importancia de esto, ¿no? En esta dimensión. Y un poco estoy en relación a este tema, que, bueno, yo hace unos años que estoy profundizando más sobre la cosmovisión de los pueblos andinos, un poco por ser parte también de mi familia, que es un poco, tiene algo de sangre indígena, y esto fue mi interés de empezar a buscar mis orígenes. Y empecé a estudiar más y esto para mí fue muy, muy importante porque me empezó a traer la conciencia de la conexión que tenemos con la naturaleza. Es una conexión vital que a veces no lo hacemos consciente o no lo tenemos presente todo el tiempo, pero sí a mí me empezó como a despertar este interés y esta necesidad de poder participar más en los ciclos de la naturaleza y respetarlos y hacerlos propios también. No, o sea, entender que yo también tengo mi ciclo como ser natural, entonces sentirme en esa parte del todo desde, no sé, desde mi cotidianeidad y luego en todas mis relaciones. Y esto fue como, bueno, algo que ya lo tengo incorporado, ya no a un nivel intelectual, sino en una forma de vida, ¿no? yo creo que un poquito, a ver, sí, ahora, que de lo que los tres habéis comentado, me remite un poco a las ideas organizadoras también, ¿no? De cómo repetimos algunas veces los patrones que venimos viviendo. Y, y cuando Pablo habla, creo que Mireia también ha hablado de la cuestión de la diferencia entre Europa y Latinoamérica o América con relación a este tema de la espiritualidad, ¿no? Y de cómo, sí, de alguna forma es bastante distinto, ¿no? Y, y son estas cosmovisiones, ¿no? O paradigmas que son nuestros sistemas de creencias. ¿Sí? Hola. Y que definen la forma que una cultura en un lugar, en un momento dado, pues interpreta el mundo y lo sigue actuando, ¿no? Y en función de esto es que tenemos que estar siempre muy atentos a qué es exactamente lo que estamos repitiendo, lo que estamos haciendo mecánicamente, automáticamente, y cuáles son las cosas que podemos pues preguntar, ¿no? ¿Y por qué esto? Y si lo hago de otra forma y cómo lo puedo cambiar.
al final siempre queremos cambiar algo, ¿no? Siempre hablamos de cambio, de cosas de las cuales no estamos satisfechos. Y creo que todos nosotros un poco por esto estamos aquí. ¿Qué es lo que queremos cambiar, no? ¿A dónde queremos ir? Y entonces este tema de la espiritualidad surge de una manera muy intensa, porque es la forma como vemos el mundo y como el mundo nos toca. Bueno, más dudas, más cosas. Marcia, quería nada más recordarte que llevamos como 50 minutos en esta sesión y normalmente las queremos tener por abajo de 1 hora para que no sea muy largo la grabación para los demás. No sé si quieras concluir con una mirada hacia el siguiente módulo y bueno, ahí como tú quieras. Pues si no tenéis algo en específico más para hablar, decir que este segundo módulo es una extensión de lo que acabamos de ver, ¿no? De lo que empezamos a ver. Aquí nos iniciamos en el tema de la naturaleza, a partir del todo, de los sistemas complejos, ¿no? De la visión sistémica y de la cual hacemos parte. Y entonces ya en el segundo módulo, en el siguiente módulo, nos acercamos mucho más específicamente al tema de la naturaleza y cómo vivimos esta experiencia, ¿no? Es un módulo muy bonito y es muy cercano a todos, o sea, no deja a nadie indiferente. Es muy fácil de traer nuestras experiencias y nuestros sentimientos para lo que estamos leyendo, para lo que estamos refletiendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy satisfactorio así, ¿no? A la gente le agrada mucho esta segunda dimensión, este segundo módulo, perdona. Creo que podemos dejar un tiempo más si queréis complementar, si alguien quiere hablar algo más. Y entonces ya podemos cerrar. Pues si os parece, vamos a acabar así. Entonces os voy a pedir una palabra sobre este primer módulo. Una palabra de significado sobre este primer módulo. Conexión. Esperanza. Profundidad. Caos. Muy bien. Pues la mía es integración. Muchísimas gracias a los que habéis estado. Espero que esto se extienda a los demás en la próxima vez. Tengamos más gente, ¿no? Porque cuantos más somos, más rico es la experiencia. Y ya me diréis si he hablado mucho, si queréis hablar más. Giovanni, en particular me hablas. No, yo Bueno. estoy muy bien. Quiero agradecer a Mireia, Cecilia, Pablo por venir, estar acompañarnos en esta primera sesión en vivo, que para mí son la parte más rica del curso porque podemos, como hicimos, una rica conversación. Gracias, Marcia, por facilitarla y por traer puntos muy, muy atinados a esta conversación. Espero que vengan más y que vuelvan ustedes también a la siguiente sesión en vivo. Ahí nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Igual, bye.